Le damos, le damos paso a la ponencia ideologías del siglo XXI de trabajo social por el doctor Carlos Bascur, quien es doctor en comunicaciones. Él nos acompaña desde Chile y le damos la bienvenida. Buenas noches, doctor Bascur. Buenas noches, hola Etnia. Gracias por la invitación, también a la ciudad Guileña que normalmente me invita a varias actividades de la Uniguajira. Quería aprovechar este breve espacio para hablar un poquito de ideología, que en realidad es la línea de investigación que estoy desarrollando este último tiempo. Pero antes de comenzar, quería, en realidad, viendo las redes sociales y las diferentes plataformas, no me recuerdo si hoy día o ayer, vi en el estado de la ciudad Etna, ¿ya? Una frase sobre lo que era el trabajador social, ¿ya? Y eso quería destacar un poquitito, en el cual ella dice, o usted dice, ciudad Etna, que el trabajador social es aprender de la compasión por el sufrimiento, ¿ya? Claramente hoy en día escuchar a alguien que hable de compasión y por el sufrimiento no propio, sino por el sufrimiento ajeno, eh, no es algo usual, ¿ya? Me imagino yo que el trabajador social, dentro de su labor y de entrega hacia el otro, tiene un rol especial, entendiendo primero que la compasión es un sentimiento de tristeza que produce al ver a otro o a alguien sufrir, ¿ya? Y encarnarse del sufrimiento de otro, yo creo que de alguna forma hace ver que es un profesional diferente al resto, ¿ya? Mi formación inicial, yo soy ingeniero, obviamente muchas características de humanismo no tiene el ingeniero, ¿ya? Son más temas personales que uno llega a las partes más humanistas o sociales. Dentro de ese mismo estado de WhatsApp, si no me equivoco, habla de un camino desprendido de prejuicios, ego y vanidad, ¿ya? En realidad, ese estado tiene varios conceptos bien complejos y que hacen englobar el trabajador social como una disciplina o un trabajo profesional bien difícil de llevar, ¿ya? Eh, Pensando en que desprenderse de los prejuicios, que es parte de lo que podríamos ver alguna vertiente de la ideología, es bastante complejo entender el ego, y podemos recordar a Freud con el ello, el ego, el super yo o diferentes clasificaciones, la vanidad. Y hay una frase que dice, renueva nuestro espíritu, ¿ya? Es decir, la forma de quizás hacer desde el punto de vista de la ingeniería o del área de negocio una reingeniería, una rehumanización, una nueva búsqueda del ser humano, llenando el espíritu quizás de otra forma, no como es hoy en día, con un espíritu que normalmente es reificado o es cosificado, ¿ya? Donde tenemos relaciones más mercantiles que humanas. Hay una frase que también dice, el amor a Dios que nos ilumine, ¿ya? En esa frase en realidad no me voy a meter mucho porque frente a la fe, cuando uno tiene creencias o no creencias diferentes, yo creo que un camino, yo creo que es parte del respeto que debemos tener uno a otro, ¿ya? Y en una última frase dice, un servicio humano que nos ilumine, ¿ya? En definitiva, la frase es como bien atractiva, llena de conceptos interesantes, ¿ya? Sobre todo también este conversatorio que tiene como título Hacia una transformación social con un sentido de pertenencia, ¿ya? A ello también les consultaría cuando se hace alusión al sentido de pertenencia, es a una pertenencia geográfica, social, a una pertenencia humana. Yo creo que quizás es una combinación de todas, ¿ya? El, Respecto a las intervenciones anteriores, me gustaría destacar lo que decía el doctor Carlos Osorio respecto a la cotidianidad, ¿ya? Que yo creo que es bastante interesante desde el punto de vista de que casi todas las ciencias investigamos desde un punto de vista alejado a una realidad práctica social, a veces generando una abstracción de la realidad y perdiendo un poquito el sentido de lo que es la sociedad, ¿ya? Y él no habla de la cotidianidad, de la importancia, aspectos que también uno ve en el pensamiento complejo de Edgar Morin, ¿ya? Y que algunos llaman a la cotidianidad como el pensamiento ingenuo, ¿ya? Y que muchas veces no se considera tan racional o algunos lo aluden que es un pensamiento más irracional, ¿ya?
Por otro lado, quería destacar una frase de Hegel, donde dice: el hombre es un animal enfermo de muerte, un animal extorsionado por el parásito de la razón, del logos y del lenguaje, ¿ya? Es decir, el hombre es un ser que está hoy dominado por la razón, donde todo lo ve, lo determina, lo cuantifica, y donde claramente el lenguaje o los elementos culturales del lenguaje hacen que actuemos o pensemos de determinada forma, van formando, estructurando nuestra forma de conocimiento. También Freud nos habla de la pulsión de muerte, donde la pulsión de muerte está relacionada más con la automatización de nuestro actuar, ¿ya? Casi no pensamos, sino que actuamos de forma automática, sin tener una mayor reflexión. Y también me gustó parte del video de que subió, no sé si me equivoco, Ana Lilia, parece, que era donde hablaba un profesor español y hablaba sobre la cultura y también de la educación. Aspectos que en realidad en el fondo comparto, pero en el detalle no estoy tan de acuerdo con el expositor, donde dice que la cultura nos hace lo que somos, algunas fracciones de la exposición, y también dice: somos lo que la educación hace de nosotros. Yo creo que hay falta algunos fragmentos para denotar si realmente la cultura o la educación nos hace un bien o nos hace un mal, entendiendo que la educación en su generación inicial sirvió para disciplinar y estructurar mentalmente a las personas para entrar a la industria a trabajar, es decir, como entes del trabajo y entes productivos, perdiendo un poquito la humanidad. Y la cultura, también nosotros sabemos que actualmente, y hace bastantes años, que también nos dijo Carlos Marx, está influenciada por algunos instituciones que son más poderosas, personas que tratan de controlar la ciudad, fundamentalmente con fines lucrativos más que humanos y menos sociales, ¿ya? El, Respecto a un aporte que hizo María Mercedes Damián Daza, ¿ya? El día de hoy, eh, quería destacar donde dice ella: el trabajador social es fundamental en todos los contextos de la vida, ¿ya? Que también está en sintonía con lo que la ciudad Edna, o la doctora Edna, nos dice o nos quiere expresar en el Día del Trabajador Social. De acuerdo a todo eso, me gustaría invitarlos a que pudieran leer, o yo les puedo enviar por correo, lo que habla el paradigma de la complejidad o el pensamiento complejo, que en la línea más humanista social ve Edgar Morin, un francés que todavía está vivo, pasando ya el centenario, hace poquitito meses o hace alrededor de un par de semanas, ya cumplió más de 100 años, ¿ya? Donde este paradigma de la complejidad habla de un método, de una experiencia y una actitud para el conocimiento que reconozca la presencia de lo no idealizable. Fundamentalmente estamos acostumbrados a idealizar o abstraer una realidad dejando los detalles al margen o marginales, de aquellos que se resistan a los esfuerzos de la racionalidad y de la existencia inconmensurable de las dimensiones y realidades fuera de la norma, donde podría estar la cotidianidad como fuera de la norma, o personas que piensan diferentes como marginales, casi como si fuera un delincuente, un alcohólico, un drogadicto, pensando que ellos también tienen opinión y que es parte, yo creo que fundamental del trabajador social escucharlo, ¿ya? Una realidad que aparentemente se ven como irracionales. Y dentro de este paradigma de la complejidad, existen varios principios que sería interesante que lo pudieran internalizar o dialogar con esos principios, donde está el principio sistémico de organización a través de la teoría de sistemas, el principio hologramático, que hace mención a que nosotros somos reflejos de algo mayor, como las personas son reflejos de la sociedad y la sociedad son reflejos de las personas, o los hijos son reflejos de los padres, o los hijos son reflejos del colegio o de la universidad, ¿vale? Y los estudiantes. El principio de retroactividad, ¿ya? El principio de recursividad, que también María Damián Daza lo decía en alguna parte, de que el trabajador social es un recurso valioso dentro del engranaje social, el principio de autonomía y dependencia. Todos tenemos cierta autonomía y también dependemos de un sistema mayor, un principio dialógico, ¿ya? Donde dialogamos con los diferentes entes, ya sean considerados positivistas o negativistas, dentro de nuestro pensamiento. También hay que recordar, aparte de lo dialógico, que yo encuentro más interesante que eso, es la dialéctica que nos habla Hegel, de la
de lo que vemos normalmente, lo que es la tesis, la antitesis y la síntesis, ¿ya? De una doble negatividad o la negatividad de la negatividad que resulta una positividad. También el principio de reintroducción del cognoscente en todo conocimiento, es decir, del observador dentro del observado o dentro del esquema que se está viendo. Es decir, son varios principios que son bien interesantes, sobre todo en una sociedad o un entorno social hoy día tecnologizado, sumamente complejo, lleno de variantes tanto racionales o irracionales, marginales o dentro de la norma, que nos hacen ir generando cierta ideología, ideologías que muchas veces no son nuestras, que nos hacen entender conceptos, por ejemplo, como la pobreza, como algo negativo, la riqueza como algo positivo, la belleza como algo valorable, la fealdad como algo que queremos alejarnos, el pobre es un ser marginal del cual todos nos queremos alejar y no convivir. La ideología nos entrega conceptos de la solidaridad, también de las profesiones, de qué se concibe o se entiende por un trabajador social, es decir, un montón, por lo cual considero bastante valioso tratar de comprender los elementos ideológicos que nos inundan socialmente, como la plusvalía, el plusgoce de que nos habla Lacan, siguiendo la línea de Freud, como la explotación, que antes era a través de la esclavitud en el sistema feudal, o del feudalismo que hablaba de una cierta esclavitud a través de la entrega de un feudo o un terreno, a una explotación hoy día más solapada, donde existe un fetichismo de la mercancía y una reificación o cosificación social. Es decir, tratando de sintetizar al máximo varios conceptos, quiero destacar que frente a todas esas gamas de variables y de conceptos, es donde, desde mi punto de vista, quizás no tan práctico, a diferencia del trabajador social que tiene que enfrentarse en el terreno día a día con la familia o con la problemática, es donde él tiene que internalizar o moverse en variables bastante complejas y que hacen que sea una actividad bastante difícil de llevar, y siempre yo creo que, como todo, no con un determinismo, sino con una incerteza respecto a los caminos que se deben seguir. Entonces, valorando el camino del trabajador social en este día, quería expresar estas breves palabras y en realidad estar presente en este conversatorio, a pesar de que yo no soy trabajador social. Eso sería brevemente mi exposición. Agradecerle al doctor Bascour por acompañarnos el día de hoy con sus palabras. Muchas gracias. Eh, pues tenemos como trabajadores sociales, no es de pronto de profesión, pero siempre ha estado con nosotros acompañándonos en todos los eventos que se han hecho. Agradecerle de corazón por haber aceptado la invitación y pues esperamos que nos acompañe hasta el final porque para el brindis, que nos acompañe por nuestro gran día.